Prólogo del libro Paralelo 42 de John Dos Passos. Nada dado a la estética del hombre duro, como Hemingway, ni tampoco al romanticismo de la autodestrucción, como Fitzgerald. John Dos Passos, amigo y coetáneo suyo, nació en 1896 y era una persona modesta y discreta, un trotamundos inveterado a quien le gustaba pasear por lugares desconocidos y sentarse a tomar una copa con extraños a escuchar sus historias. Veía la literatura como un reportaje, admiraba el estilo sencillo de Defoe y leyó durante toda su vida La Feria de las Vanidades de Thackeray, subtitulada Una novela sin héroe. Dos Passos nació como un vagabundo, sin rumbo fijo, y vivió su solitaria niñez con su madre soltera, Lucy Madison, que recorría las capitales europeas para evitar el escándalo mientras en Estados Unidos su padre, John R. Dos Passos, eminente abogado de empresa y persona influyente, esperaba que muriese su primera esposa, inválida. Cuando al fin ocurrió, en 1910, la madre, el padre y el hijo, un trío al que unía un amor intenso, pudo constituirse finalmente como familia. Pero el aislamiento de la primera parte de su vida hizo que Dos Passos resultase psicológicamente distante, con la sensación perpetua de ser un intruso. Pero, claro, la posición externa del intruso es una ubicación ventajosa para un escritor. La obra maestra de Dos Passos, USA, está relatada como un reportaje con un punto de vista situado fuera y ligeramente por encima. Resulta una curiosa ironía que no fuesen las grandes personalidades literarias de la época, sino aquel joven tranquilo e inhibido quien acabase produciendo la novela más exageradamente ambiciosa de todas, una crónica de 1200 páginas de la vida histórica y espiritual de todo un país en las 3 primeras décadas del siglo XX. No era el suyo el retrato de un gánster, por muy brillante que resultase como metáfora, ni siquiera el retrato de un grupo de una generación perdida. Dos Passos va mucho más allá, desde la incursión estadounidense en las Filipinas hasta el principio de las películas habladas, de costa a costa y de clase a clase. USA es la novela como mural, como héroes de sociedad que emergen entre las llamas de la historia, mientras las masas de figuras diminutas se afanan penosamente a sus pies. De hecho, el nómada Dos Passos aterrizó un día en Ciudad de México y se sintió muy atraído por los murales de Diego Rivera, llenos de colorido y de historias, que ocupaban todos los muros del patio de la Secretaría de Educación Pública. En años posteriores, hizo constar también su querencia por los retablos europeos de los siglos XIII y XIV, esos en los cuales los santos aparecen grandes y la gente corriente pequeña, llenando el fondo. Publicó la primera entrega de USA, Paralelo 42, en 1929, porque se dio cuenta desde el principio de que lo que pretendía no se podía contener en un solo volumen. Siguió 1919, 2 años después, y el volumen final, El Gran Dinero, fue publicado en 1936, y podría haber seguido. De hecho, tenía inacabables recursos para aquella obra una vez cogido el ritmo y gran parte del material a partir de su propia vida trashumante. Pasó de Baltimore a Harvard, donde leyó a los poetas imaginistas Ezra Pound, Arnie Lowell, Carl Sanborn y se sintió impresionado por ellos. También conoció el trabajo de James Joyce, el escritor del siglo XX que, aunque muy poco dado al habla vulgar inglesa, tendría sobre él la mayor influencia. Después de Harvard volvió a su vida errante, pasó un año en España y estudió arquitectura, pero la Primera Guerra Mundial estaba ya a punto de estallar,
y en 1916 se ofreció como voluntario para conducir ambulancias en la organización Norton Arjas, la misma para la cual trabajaron Hemingway y Cummings. Sirvió en Francia e Italia y luego, con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, se alistó en la Fuerza Expedicionaria Americana y, en resumen, consiguió la dosis de guerra moderna que necesitaba para inspirar los retratos de soldados víctimas de su primera novela, Tres soldados, 1921. Escritor a regañadientes, siempre estaba dispuesto para la acción. En los años 20, después de la guerra, consiguió una vez más situarse en los puntos más conflictivos de la historia, ya fuese la escena literaria en Nueva York y París, el México revolucionario después de la muerte de Emiliano Zapata, la reciente Unión Soviética comunista o la ciudad de Boston, contraria a los derechos de los inmigrantes, donde se manifestó a favor de los dos inmigrantes anarquistas encarcelados y condenados Sacco y Vanzetti. Escribía sin parar, desde luego. Publicó Rocinante vuelve al camino, 1922, un libro de ensayos sobre España, Manhattan Transfer, 1925, un retrato oscuro e impresionista de Nueva York y precursor técnicamente de las novelas de USA, y artículos en New Masses, The Dial, The Nation, The New Republic, atestiguando su sensibilidad izquierdista. Era diarista y mantenía una correspondencia activa con muchos colegas como Edmund Wilson, Malcolm Colblade, Hemingway y Fitzgerald, todos ellos preocupados por lo que sucedía en el mundo, todos auténticos yonkis de la actualidad, que discutían sin cesar de política y estaban comprometidos en todos los momentos claves de la civilización. Hasta la Guerra Civil Española no quedó clara la profunda diferencia entre los ideales humanistas de Dos Pasos y el idealismo doctrinario de muchos de sus contemporáneos. El momento visible de separación llegó, al parecer, con la ejecución en Valencia de su amigo José Robles Pasos, un republicano, por un pelotón de fusilamiento comunista. En la última etapa de su vida, Dos Pasos fue tan acusadamente conservador como radical había sido, lo que permaneció constante, como un rumbo moral que nunca se alteraría, fue su desesperación ante el destino del ser humano como individuo, que resulta doblegado al servicio de las instituciones de la sociedad industrial moderna, sean cuales sean esas instituciones. De hecho, la visión dominante en USA es la de gente sojuzgada por las instituciones, es decir, atrapada en la historia. La novela carece de héroe. Se nos ofrece la narración de la vida de una docena de hombres y mujeres: Jod Williams, marinero; Matt, cajista; J. Ward Morehouse, relaciones públicas; Eleanor Stoddard, escenografía; Dick Savage, graduado de Harvard y conductor de ambulancias en la Primera Guerra Mundial; Charlotte Anderson, piloto, héroe de guerra e inventor; Margot Dallin, actriz; Ben Compton, organizador sindical, y así sucesivamente. Y vemos pasar 3 décadas a través de ellos, mientras llegan a la flor de su edad y luego van envejeciendo y sobreviviendo a trancas y barrancas y acaban por morir o desaparecer sin más, o, en un par de excepciones, acaban con una derrota moral. Viviendo por debajo de los titulares de prensa, se nos presentan como gente corriente. Sus vidas pueden cruzarse, a veces pueden resultar seductores o simpáticos, pero siempre se ven desde arriba, como en una sátira, y toda su irresolución, su autoengaño y su poca fortuna y su incapacidad para conseguir resultados satisfactorios en el amor o en la rebelión social no se ven mitigados por la estructura moral de una trama. USA no tiene trama, solo el movimiento de avance de sus múltiples hilos narrativos bajo las circunstancias rectoras de la historia. Las propias circunstancias se nos revelan de vez en cuando mediante los llamados noticiarios,
que interrumpen el texto con titulares reales de periódicos de la época, fragmentos de nuevas historias, lemas publicitarios y canciones populares, todo ello apareciendo de una forma sincopada, como una iluminación repentina y chillona, como si de fuegos artificiales del paisaje americano se tratase. Los primeros lectores quedaron subyugados, tal y como era de esperar, por esos collats, pero Dos Pasos no se detiene ahí. Un tercer aspecto es la biografía minuciosa, los insertos periodísticos en el texto de unos breves apuntes vitales, vistos de forma muy subjetiva, de algunas de las figuras punteras de cada una de las décadas que cubre, como por ejemplo Eugene Dess, William Hennings Bryan, André Carnegie, Thomas Edison, John Reed y J. P. Morgan, Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson, los hermanos Reed, Henry Ford, Isadora Duncan y William Randolph Hearst, los santos seculares del retablo de Dos Pasos, a menudo en son de burla, a veces de duelo, pero siempre retratados con firmes trazos, a diferencia de las vidas de sus personajes de ficción, que fluyen de forma incesante, mientras el autor dice sin aliento, y ocurrió esto, y esto, y esto. Las biografías permanecen tan firmes en su enunciado como hitos históricos. Mediante la cuarta forma de discurso más importante del libro, esos paisajes joycianos bajo el encabezamiento El ojo de la cámara. Dos Pasos registra su inefable vida sensorial, empezando por su temprana niñez. Estos son, quizá, los interludios más enigmáticos, como los noticiarios y las breves biografías, dan una dimensión topográfica del texto, como si los puntos de la narración principal se vieran examinados bajo una lente mucho más magnificadora. También implican al narrador en el discurso y sirven para poner de relieve su compromiso moral con el hábito de escribir. Pero Dos Pasos, con su característica modestia, en cierta ocasión justificó esas secciones ante un entrevistador como caídas premeditadas en lo subjetivo, una forma de mantener el resto del manuscrito libre de esa terrible contaminación. Y aquí debemos recordar la advertencia de D. H. Lawrence de no confiar en el escritor, sino en la obra, igual que en la humildad de Dos Pasos, su objetividad, que es la forma literaria de la humildad, esconde una inteligencia majestuosa, un ingenio acerbo, una enorme angustia y, por encima de todo, la audacia de escribir una novela que se nutre de la agitación de todo el arte revolucionario de principios del siglo XX, ya sea el flujo de palabras compuestas de Joyce, los murales proletarios de Rivera o los montajes cinematográficos de D. H. Griffin o Sergei Einstein. La altura de USA fue reconocida de inmediato por los críticos del momento. Cuando se publicó como trilogía completa en un solo volumen, en 1938, la novela se consideró un logro muy importante, aunque mostrando las características de una visión muy sesgada. Malcolm Collett la consideraba una novela coral, que carecía perversamente de la celebración de la humanidad corriente que era de esperar en una novela coral. Edmund Wilson se preguntaba por qué todos los personajes corrientes del libro fracasaban, por qué ninguno echaba raíces, fundaba una familia, tenía una carrera que valiese la pena o encontraba alguna de las satisfacciones que, innegablemente, se daban en la vida real de la clase media americana. Otros objetaban la carencia de ideas de los personajes, la negativa de Dos Pasos a dotarles de alguna idea o reflexión consecuente, no relacionada con sus apetitos. Y es cierto que estos seres se hallan casi ocupados por entero con sus sensaciones y acosados por sus deseos, entregados con desesperación a la bebida y a la fornicación, mientras sus débiles pensamientos no proporcionan ningún ancla contra la deriva de sus vidas. Sin embargo, para Jean-Paul Sartre, que escribía en 1938, en esa negativa de la novela a redimir a sus personajes se halla precisamente su grandeza. Se nos informa de sus vidas, se nos comunican sus sentimientos y sus palabras, dice Sartre,
al estilo de un comunicado de prensa, y nosotros, los lectores, acumulamos infinitos catálogos de aventuras sensoriales individuales, desde el exterior justo hasta el momento en que el personaje desaparece o muere, y queda disuelto en la conciencia colectiva. ¿Y qué objetivo tienen todos esos sentimientos, todas esas aventuras? ¿Qué significa la vida individual enfrentada a la historia? La presión ejercida por un gas en las paredes de su contenedor no depende de las historias individuales de las moléculas que lo componen, dice el filósofo existencialista francés. Pero USA es una novela americana, después de todo, y hay que reconocer la americanidad de todos los personajes. Realmente sí tienen una especificidad nacional. De hecho, el lector de hoy en día, medio siglo después, no puede dejar de advertir lo habituales que son los personajes de Dos Pasos. Que podemos tropezarnos hoy en día con Marga Dublin, o War Morehouse, o Charlotte Anderson, y reconocerlos a todos, y que encajarían perfectamente, sin problemas. Y encajan. USA es un libro muy útil para nosotros, porque tiene una gran visión de futuro. Parece más cargado de furia y al mismo tiempo más esperanzado de lo que pudo parecer en 1938. En sus páginas se halla implícita una exigencia moral. Dos Pasos dice en su prólogo que por encima de todo, USA es el habla del pueblo. Él oyó nuestra voz y la registró, y nosotros la reproducimos ahora para nuestra solemne contemplación. E. L. Doctorow.